Yo veía que llegaron, abrieron y se estaban llevando la silla, la computadora, todo. Y eso fue una cosa terrible. Tú dices 18 años con Cleaner, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la gente te ve en las redes o ve a Cleaner y dice y cree que es fácil. De pequeñito yo he sido amante de los autos. Yo compré mi primer carro como a los 13 años. Tú elevaste los estándares. Es como una cultura que tú has desarrollado. En nuestro país tú abres un negocio y puede ser que de moda se te llene los primeros meses, después la gente fue y lo vio y no va. Tiene 18 años, pero yo lo tenía en mi mente desde hace 20 y pico. Yo tenía todo escrito en papel. Tengo el papel en mi casa y eso que te lo puedo mostrar. Tiene que haber un día durante este recorrido y esta travesía de que tú hayas dicho hasta aquí. Hola, bienvenidos a otra entrega de Speak Differently. Aquí desafiamos las conversaciones y uso de las palabras. Exploramos las historias de aquellas personas que valientemente rompen los esquemas, deciden hablar diferente y transformar sus entornos. El espacio donde la autenticidad y la resiliencia son nuestras mejores melodías. Yo soy Lara Guerrero y tengo un placer de conversar y abrir micrófono hoy con Yacer González, el CEO y fundador de Cleaner Studio. Más que un dealer, es un espacio donde el lujo y vehículos de la alta gama han marcado la gran diferencia, donde la promesa y la excelencia son los componentes más importantes. Conversaremos con él no solamente de lo que es esa visión empresarial, sino porque él se ha convertido en esa voz firme y auténtica, donde más que un producto, él vende una promesa. Acompáñenos a conversar con él. Bienvenido, Yacer. Muchísimas gracias por esta calurosa y maravillosa bienvenida, por tus palabras, de verdad. La verdad es que tú te has convertido en un líder. Yo creo que tú eres la voz autorizada, reconocida y el liderazgo en materia de auto de alta gama y lujo. Sí. Tú eres el punto de referencia, el que no llega a Cleaner. Ay, muchísimas gracias. Sí, ha sido un trabajo que hemos ido haciendo con mucho esfuerzo con el pasar de los años. Ya vamos a cumplir 18 años en el mercado y hemos llegado hasta aquí. Sabíamos que íbamos a llegar lejos, pero uno nunca sabe qué tan grandes se van a dar las cosas y qué tanto cariño nos va a tomar la gente. Pero tú vienes desde Constanza. Sí, así es. Tú pensaste cuando tú eras niño en Constanza, o sea, de Constanza, no solamente a la capital, sino al mundo, porque ya tú te rodeas con los grandes del mundo. Sí. Y en la industria automotriz, ¿siempre te gustó? ¿Los vehículos te gustaron? Sí, desde pequeñito, porque yo vengo, como bien tú dices, de Constanza. Yo nací y me formé allá. Una familia muy trabajadora donde había múltiples tipos de negocios. Nosotros comercializábamos con productos de consumo masivo. Éramos o somos todavía, mi hermano lo tiene, distribuidores de Coca-Cola allá. Mi papá distribuía muchísimos productos como Brugal, era representante del presidente, todas esas cosas para allá, pero también teníamos negocio de automóviles, o sea, vendíamos repuestos. Había un negocio muy parecido al mío, que yo lo terminé atendiendo y haciéndome cargo como a los 14 años, donde había repuestos, había restaurante, había el car wash y había todo ese tipo de cosas. Y por eso el que fundé aquí en la capital, Cleaner Studio, es muy parecido a lo que yo tenía ya cuando era jovencito, antes de irme a vivir a España. Y nada, producto de todo eso y de vivir 7 u 8 años fuera, cuando me fui a estudiar y a trabajar a España, fue que decidí poner algo así similar, pero en la capital. Y eso fue un desafío, porque exacto. Tú venías, la capital no es fácil. Fue un desafío, sí. Entonces, desde pequeñito yo he sido amante de los autos. Yo compré mi primer carro como a los 13 años. ¿A los 13? Sí, porque en Constanza, en ese momento, en Constanza un niño ya cuando tiene 10, 11, 12, 13 años ya prácticamente es un hombre, porque uno se cría en otro ambiente. Yo, por ejemplo, desde los 3, 4, 5 años andaba encima de un camión con mi papá el día completo. No es igual que uno, por ejemplo, los niños que crecen aquí, mis mismos hijos, que a veces uno dura 1 o 2 ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el ambiente, tú creces en un ambiente donde todo el que tú ves, el vecino, el del lado, allí, aquí trabajando, que la agricultura, que este negocio, esto y el otro, y tú desde pequeñito te involucras en el trabajo y eso. En el trabajo familiar yo estaba metido el día completo en
en todos los negocios. Por ejemplo, cuando yo estaba en un colegio que le llamaban allá el CONSBA, el Colegio de las Monjas, y yo me fui en octavo a trabajar, terminar de estudiar de noche, donde solo estudiaban adultos, para poder trabajar el día completo. ¿De verdad? Sí, porque me encantaba trabajar. En la mañana me iba con mi papá en el camión y en la tarde me iba para el negocio donde estaban los repuestos, donde estaba la venta de neumáticos y todo ese tipo de cosas. Había un restaurante, el car wash y eso. Eso fue un Honda Civic hatchback, que después a los 13 años, después como a los 14 lo cambié por otro y a los 15 por otro. ¿Y quién yo lo manejaba? a los Porque 15 a los 13 años tú no podías manejar. Yo andaba manejando en Constanza, sí, claro que sí. Me atrevía, eso. Es que Constanza es como el patio de la casa de uno, ¿tú me entiendes? Pero ya esas son cosas que ahora no se ven, eso hace muchos años. Yo tengo 41 años y eso en ese momento tenía 14, o sea, 26 años, 26, 27 años. Sí. Era diferente, casi no había carro en la calle, tú salías y no habían tantos vehículos como ahora. Yo aprendí a manejar como a los 8, 9 años. Y mira, eso son experiencias que te han formado aquí en todo el pero claro. Pero tú dices 18 años con Cleaner, ¿verdad? Sí. Y la gente te ve en las redes o ve a Cleaner y dice, y cree que es fácil. Tiene 18 años, pero yo lo tenía en mi mente desde hace 20 y pico. Yo tenía todo escrito en papel. Tengo el papel en mi casa y eso, que te lo puedo mostrar. Y tenía la idea de negocio, cómo me inventé el nombre y ese tipo de cosas. Y eso ha sido un proceso maravilloso, sí, porque ver crecer a Cleaner Studio ha sido como ver crecer a uno de mis hijos. Pero la gente cree que es fácil y te ve y cree que te doy. No, él se codea con el glamour, los carros, ¿verdad? De lujo. Sí. ¿Ha sido fácil? No ha sido para nada fácil. Ha sido todo un proceso. Incluso yo tengo muchas anécdotas de que a mucha gente que me pregunta, me pide consejos, a veces se acerca a uno para saber cómo ha sido el proceso. Y yo cuento que Cleaner Studio, gracias a Dios primeramente, ha sido algo maravilloso porque ha sido un plan perfecto. Todo ha ocurrido como un plan divino, una cosa tras otra. Sí, yo doy muchas gracias a Dios por eso. Porque los primeros 3 a 5 años en Cleaner Studio fueron muy difíciles. Y yo cuento que yo no lo cerré porque no tenía más nada de qué vivir. E insistí mucho. Y mi esposa me decía, pero qué hombre más necio este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque es que aquí no va 2 o 3 meses bien y después porque se pone a llover y no viene gente y esto y el otro. Porque el negocio principal al comienzo fue el detailing con el área de bar y lounge y eso. El negocio de venta de vehículos yo lo inicié como 2 o 3 años después. Sí, estaba en el plan, pero al principio no podía iniciarlo todo. Entonces, yo, por ejemplo, aconsejo mucho ese tipo de clientes, amigos y allegados que se acercan con inquietudes y le digo, hay que insistir porque la gente abre un negocio y piensa que al año, a los 2 años ya va a estar maravillosamente bien y no es así. Los negocios tienen curvas y es como los niños van creciendo y si tú no le das la cosa que van necesitando en el momento se estancan, entonces no te puedes desesperar. Aquí, por ejemplo, en nuestro país tú abres un negocio y puede ser que de moda se te llene los primeros meses, después la gente fue y lo vio y no va, pero después tú tienes que aprender a resistir porque la clientela que tú vas construyendo después de ese vacío es la que se va a quedar contigo, es tu cartera de clientes. Sí. Yo he visitado Cleaner una sola vez, y lo sabes, pero pude percibir sofisticación. Tú elevaste los estándares. Claro que sí. El servicio. Es como una cultura que tú has desarrollado. Cleaner Studio es una cultura, es una manera de hacer las cosas, de saludar al cliente, de nosotros comportarnos dentro, tanto como compañeros de trabajo como hacia las personas que nos visitan, los amigos, los clientes, la gente que van a ver los carros, tirar su foto con ellos y eso. Cleaner Studio es una institución muy bonita donde las cosas se han ido dando paso a paso y se ha creado un sistema de trabajo, una armonía dentro, que el cliente cuando llega conecta con eso y siente que está prácticamente en el mejor lugar que ha visitado, porque
todo es bien chévere, ahí no hay presión de nada, si tú vas a mirar carro está bien, pero si lo vas a comprar también, no solo tienes que ir a comprar, sino también lo puedes ir a saludar, tirarte fotos con los carros. Sí, he visto eso. Y eso sí. Pero no todos los días son tan bonitos. Ya. No todos los días son tan bonitos. ¿Cuál es ese día? Tú dijiste que al inicio fueron días duros y tu esposa, que ahora vamos a hablar de ella un poco, sí. Te dijo, pero este hombre, y ha sido un soporte para ti, pero tiene que haber un día durante este recorrido y esta travesía de que tú hayas dicho, hasta que esto tire la toalla, que tú te hayas sentido frustrado, algún desafío, algún obstáculo. Sí, mira, al principio cuando nosotros abrimos, que las cosas estaban bastante difíciles, hubo un tema en particular que me iba a hacer tirar la toalla, y siempre con la ayuda de mi esposa, que siempre ha estado ahí desde que iniciamos hasta ahora, y siempre como que la mujer tiene ese poder como de en cierto momento incidir en el hombre para que tome decisiones sabias, ¿tú entiendes? Ay, la mujer, Dios sabe por qué hizo que un hombre y una mujer se unieran y vivieran juntos, porque es que esa unión es algo magistral. Entonces, nosotros vivimos unos momentos muy difíciles porque en ese momento yo no sabía que el tema laboral en este país era tan difícil. Entonces, es tan difícil, sí. En ese momento, como el negocio principal era el car wash o el detailing, yo tenía los chicos técnicos que lavan los carros, los lavadores, siempre te llegan que han andado por todos los negocios de la capital. Y ellos hacen que en cada sitio, sí, es de alta rotación. Sí. Y ellos lo que hacen es que trabajan 6 meses, 1 año en un sitio y hacen cualquier cosa para que tú lo canceles, le des su dinero y tirar para adelante. En ese momento a mí me daba mucha rabia, porque no puede ser que una persona que no me esté llegando temprano, que no me esté llegando, que todos los días esté llegando tarde, esté haciendo su trabajo mal, y haciendo todas las cosas como para que tú lo premies. Yo, como tener que hacer ese sacrificio, ¿tú entiendes? Para sacarlo. Y invertir en él. Y empecé a hacer como los procesos para despedirlo y ese tipo de cosas, pero yo no entendía bien cómo se manejaba esa situación. Y empecé a tener problemas de demanda laboral y ese tipo de cosas, aún haciendo todo el proceso, porque tú no evitas que nadie te demande, todo el mundo tiene derecho. Entonces, mandaban su demanda, su cosa, y ahí yo veía que tenía que contratar un abogado, hacer todo el proceso para defenderme. Y muchas veces, aunque yo tuviera la razón, terminaba perdiendo pero perdí el doble, porque tú tienes que pagarle al laboralista y también tienes que pagarle los derechos adquiridos y las prestaciones laborales al colaborador. Y en ese momento, un tío de mi esposa, que era abogado también, me dice, mira, yo soy el abogado de los hoteles más grandes de este país, de muchas compañías grandes. La única solución de eso es que tú, a todo el que tú tienes que cancelar o sacar de tu compañía, tú le das su dinero y ya, porque tú no vas a ganar un caso de eso. Y yo dije, pero esto es así. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es un sistema para yo probar la gente bien y darme cuenta si me va a funcionar en los primeros 3 meses que yo tengo cosas a mi favor, ese tiempo a mi favor. Y si no, después de ahí, si me falla los 5 o 6 meses, ya es cosa de Dios, de que como quiera iba a salir malo. Y eso fue uno de los grandes retos, porque fue algo que llegó a un punto que nosotros perdimos una demanda una vez laboral y fueron y se llevaron todo el negocio. Yo no sabía que podían ir a embargarte, sí. Y yo veía que llegaron, abrieron y se estaban llevando la silla, la computadora, todo. Y eso fue una cosa terrible. Cuando yo vi eso fue un momento de quiebre mental, digo yo, porque eso fue me derrumbé. Y ahí entró mi esposa, ahí entra Edith. Ahí fue que me aconsejó el tío de ella, que era abogado y ese tipo de cosas, y decidimos de ahí en adelante empezar a trabajar de otra manera. Y gracias a Dios, yo te estoy hablando de eso, tiene que hacer 15 o 16 años. Nunca más hemos vuelto a tener un problema de ese tipo, gracias a Dios, sí. Vamos a hablar un poquito de esa fortaleza, esa ayuda idónea que Dios pone, ¿verdad? La Biblia lo dice. Sí, claro. Y tú acabas de decir que el hombre no puede estar solo, creo, el hombre y la mujer. Hablemos de Edith. ¿Qué es Edith para ti?
Bueno. Ustedes trabajan juntos, además de tu esposa. Cuéntame. Exacto. Edith es esa persona que estuvo a mi lado desde que yo empecé a tener todas esas ideas de negocio. Edith y yo nos conocimos en Constanza. Yo soy de Constanza, nací y crecí allá, pero ellos tenían una casa allá, iban los fines de semana y quedaba muy cerca de mi casa. O sea, que tú le echaste el ojo. Sí, yo la veía siempre con la hermana y la mejor amiga. Entonces, Constanza, como todo el mundo va caminando y entra a la casa de cualquiera, sí, porque toda la casa están abierta y en ese momento era también otra cosa. Ella se hizo primero amiga de mi mamá y yo siempre la veía en la casa cuando yo llegaba de trabajar y eso. Y yo, y esta jovencita tan bonita. Pues también sí, tenía su... Exacto. Su y también puestecita y eso. Y no, ya al principio no se había fijado en mí, pero después parece que sí. Entonces yo empecé a fijarme, nos conocimos y eso. Ella recién había entrado a la universidad a estudiar interiorismo. Y al cabo de un tiempo terminamos siendo novios. Ya yo tenía en plan irme a vivir a España, cosa que le chocó a ella, porque cuando yo se lo dije después que éramos novios, ¿cómo? ¿Que tú te vas a ir? ¿Me va a dejar? Y eso sí, el primer viaje yo me fui como casi por un año y cuando volví fue una cosa terrible porque sufrimos mucho, uno enamorado, tú sabes. Yo allá, ella aquí, en ese momento la comunicación no era tan fluida como ahora, no había celular, yo tenía que entrar a un locutorio allá y llamar y eso era una cosa terrible. Y lo que hicimos fue cuando yo volví en ese momento, que duré 2 o 3 meses aquí, nos pusimos de acuerdo y dijimos, jovencito, así nos vamos a casar. ¿Qué tan joven fue eso? Yo tenía 19 y ella 18. Entonces cuando nos casamos, sí, ya tú sabes, cuando eso se lo dijimos a los padres de ella. ¿A tus hijas ahora que te digan eso? No, eso, eso mismo me dice mi suegra y me dice Edith. Imagínate Daniela que llegue y te plantea ahora mismo que ella se va a casar. Es una cosa, ya tú sabes. Yo no lo entendía en ese momento. Yo solo quería que sus padres lo permitieran, pero ahora sí. El otro día tuvimos una conversación un domingo. Ahora nos reímos, pero en ese momento para ellos, sobre todo para su padre, fue difícil asimilar eso, porque ellos son una familia muy apegada. Más adelante te voy a contar la razón por la que volvimos de España, porque ya yo allá me sentía súper bien en Barcelona. Pero yo me fui a vivir después que cuadramos para casarnos, hicimos todos los planes, pusimos fecha y todo. Digo, yo tengo que volver para ir a preparar todo, porque ella ya llevaba la universidad por mitad aquí. El papá de ella me dijo a mí, tú tienes que garantizarme y demostrarme cómo esa mujer va a terminar la universidad ya. Y yo le dije, no solo va a terminar la universidad, va a hacer su maestría también. Y así fue. Un hombre de palabra firme. Nos casamos yo cumpliendo los 20, ella tenía 19 y nos fuimos. Allá duramos un buen tiempo hasta que ella terminó su universidad, su maestría, ejerció allá. En el Corte Inglés, o sea, en el departamento de diseño de casas y eso, y muebles y cocina y todo ese tipo de cosas, baños. Ella ejerció muy bien allá. Teníamos 2 muy buenos trabajos, con los cuales nos permitió hacer buenos ahorros para venir para acá e iniciar Cleaner Studio. Pero siempre mientras estaban allá. Entonces, mientras estábamos allá, nosotros, como ganábamos muy bien allá, dijimos, vamos a guardar el sueldo de uno y la mitad del de otro y vamos a vivir con lo poquito de esto. Tranquilo, no conocimos nada en Europa. En ese momento los vuelos eran para tú ir a conocer Londres, París, todo eso, 40, 50, 80 euros. Nosotros nos quedábamos ahí. Ahora sí lo estoy conociendo, porque ahora un poquito más fácil, pero para que tú sepas todo el esfuerzo que hicimos, y ella siempre estuvo ahí desde que yo estaba escribiendo todo, haciendo mi plan de negocio. Te has apoyado desde siempre, creyendo ahí. Desde que vinimos, que yo conseguí el local, después que llegamos aquí, en 2007, duré 2 o 3 meses buscando local, encontré ese donde empecé, que no lo alquilaban, no lo rentaban, sino que lo vendían, y yo convencí al propietario de que me lo rentaran. Y empezamos desde cero, ahí hay muchísimas fotos ahí, como ella había estudiado interiorismo y todo lo que hemos hecho, incluso ese showroom que se hizo ahora magnífico, eso lo diseñó y lo ejecutó ella. O sea, que Dios te dio la ayuda y todo. Sí, Dios me premió con una esposa maravillosa. Y sí, así es.
Me premió con esa esposa maravillosa, la cual no solo se involucra en construcción y diseño, sino que está ahí todo el día a día en el departamento de finanzas y de contabilidad. Y esa mujer chequea todo y es el día completo. Y es la que le paga a todos los suplidores y todo ese tipo de cosas. Y ya tú sabes. Tú sabes, una de las cosas que más me sorprendió cuando yo te conocí, tú te ganas la confianza. O sea, en el rubro, en la industria donde tú te desenvuelves, sabemos que... Es complicada. Muy complicada. Uh-huh. Y hay etiquetas para muchos de los miembros erróneas, algunas erróneas, otras verdad, porque es la historia. Pero tú te has ganado la confianza de los grandes actores financieros, también de los dueños de los concesionarios. Exacto, sí, o sea, ¿cómo tú has logrado eso? Mira, la historia empezó de una manera muy bonita. En la inauguración del último showroom la pasamos ahí, todos los propietarios de concesionarios y yo diciendo su parte, su versión, cómo sucedieron los hechos cuando me conocieron, cuando decidieron apoyarme. Pero al yo tener el car wash, el negocio que yo tenía en Constanza, parecido al mío, no había, lo único que no tenía como era la venta de vehículos. La venta de vehículos nace de que a mí me gustaban desde chiquito mucho los carros, pero en España, parte de mi trabajo, yo me dedicaba a comprar y a vender carros de manera informal. Y me gustó mucho el negocio. Y yo le dije a Eddie, cuando volvamos a República Dominicana y pongamos el detailing con el restaurante y eso, vamos a poner también la venta de vehículos porque me gusta demasiado. Y por eso es que nace esa modalidad con las 3 líneas de negocio, el restaurante, detailing y el dealer. Entonces yo vendía al principio vehículos usados. Cuando inicié a vender vehículos, que los primeros 2 o 3 era el de mi esposa, el mío, la gente que iban a lavar carros, que estaban vendiendo carros, me lo dejaban. Y eso. Había un gran amigo mío, un gran amigo hoy en día, tú lo conoces, Carlos Pérez, que fue quien me abrió las puertas en el primer concesionario para yo empezar a vender el primer carro nuevo. Él iba todos los días en la tarde porque tenía varios carros a lavar, todos los días iba a lavar un carro. Y se sentaba conmigo, me llevaba revistas de regalo y eso, y él me estaba observando que cada día yo tenía más carros, vendía, se me daba bien la venta, y él me dijo, mira, te voy a recomendar en un concesionario del cual yo soy abogado, porque yo veo que tú eres serio, para que tú tengas carro nuevo aquí. Y él me recomendó en Rida y Compañía con Doña Clara. Doña Clara, que... Hicimos el proceso y como a las 2 o 3 semanas yo tenía eso pero ese fue el mejor repleto de Jeep, sí. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, casi nadie creía en estar publicando los carros. No había Instagram, en Facebook. Y yo le tiraba fotos al que me compraba un carro y lo subía, igual que ahora, sí. Y hicimos un buen trabajo con Jeep y también con Isuzu, porque al hacer negocio con ellos, incluía todas las marcas. Y vendimos una cantidad tan enorme en el primer año que los otros concesionarios se fueron acercando solos. Primero se acercó Agencia Bella, Maribel, sí. Y después Autosama, que inicia con Ramón Ernesto. Tiene los grandes. Entonces ahora hacemos negocio con unos 14, 15 concesionarios, prácticamente casi con todos. Lo que no están, ayer tuve una reunión con uno ya para empezar a representar sus marcas y modelos. Y ha sido algo maravilloso, pero es algo que la gente quizá lo ve ahora de fuera, pero eso ha sido un proceso. Cada vez que yo entro a hacer negocio con un concesionario de eso, ha pasado 2 o 3 años, ellos están observando, viendo todos los comportamientos, no solo de cómo uno se proyecta personalmente, sino cómo proyecta las marcas, cómo trabaja la comunicación, cómo se da todo, porque es un conjunto de cosas que tienen que jugar positivamente a favor para que ese negocio se dé. Después de ahí entra que tú tienes que hacer tu trabajo. Porque no es que tú vas a tener una marca por tenerla, hay que venderlo y también pagarlo y ser responsable con el suplidor y con el cliente que confía en ti, que cuando hay un problema, se le daña un carro y te llama, tú tienes que estar ahí, si le falta algo, ese tipo de cosas, tú ves. Y también el equipo de ventas. Y tú no tienen celos de qué carro tú estás usando. ¿Por qué tú no usas mi marca? ¿Y por qué tú no? O tú vives no, yo lo que hago exacto. Yo nunca he tenido un carro así fijo, de que mío, que es el carro de hacer, no. Yo me voy montando en los carros que puede que llegue un modelo nuevo, yo duro 2 o 3 días andando en él, le hago su video, su cosa, o si no, entra un carro usado, o si no tengo que andar en uno nuevo para mostrarlo y eso, y me voy moviendo, lo voy manejando ese tema, sí. Ya sé, tú no vas a creer que el tiempo se acabó, pero la conversación es tan amplia contigo que hay que hacer algo
futuro más extenso. Pero Claro. quería preguntarte, si mañana Yacer González perdiera todo lo que tiene hoy y todo lo que ha construido en Cleaner Studio, ¿verdad? ¿Quién seguiría siendo Yacer? Yo mismo, el mismo que tú ves ahora. Yo soy la misma persona que era antes de iniciar Cleaner Studio, lo único que con muchísima más experiencia, que quizás si nos quedamos como tú dices, ni lo quiera Dios sin nada, podamos volver a avanzar un poquito más rápido porque ya tenemos esa experiencia que hemos adquirido con el pasar de los años y en este rubro tan difícil que es la venta de vehículos. Y nada, esta economía de República Dominicana también es un poco complicada porque es muy cambiante, pero nosotros lo llevamos ahí y vamos tirando para adelante y haciendo todo lo posible por montar la gente en su carro nuevo y mantener la compañía ahí por el aire, sí. Gracias, Yacer, por esta oportunidad. Nos faltan tantas cosas para conversar. Sí, cuando tú quieras volvemos a sentarnos y me haces toda la pregunta que tú quieras. Y la verdad que es una joya conversar contigo, porque eres muy auténtico. Amigos, gracias por conectar con nosotros nuevamente. Ha sido un privilegio hoy porque Yacer nos ha recordado que el lujo no está en lo que se vende, sino en lo que somos, donde construimos confianza, las relaciones, ¿verdad?, que vamos forjando a través de los años y mantener nuestra autenticidad. Así que como él, ustedes también pueden emular y empezar a hablar diferente, porque él es una voz que se ha proyectado y se ha posicionado en la industria, siendo desde el corazón y hablando a través de lo que él es. Así es. Y desde sus orígenes. Gracias y esperamos que la luz que está reflejada en la palabra de Dios, que es sabiduría y que es la guía perfecta, los guíe también a ustedes a hablar diferente, al igual que Yacer. Nos vemos en la próxima.